Bienvenidos, amantes de lo desconocido. Alrededor del mundo hemos escuchado sobre las atrocidades cometidas por enfermos mentales, desde robos de cosas insignificantes hasta las matanzas más abominables. Si un solo acto de un perverso basta para marcar a un ser humano de por vida, piensa que un día al año todos los pederastas alrededor del mundo se reúnen en un solo lugar. Durante este encuentro, muchos niños de los alrededores desaparecen misteriosamente. Algunos han sido encontrados, mientras que otros jamás han vuelto a ver la luz del día. Prepárense para conocer el horrendo caso de El Día de Alicia. El 25 de abril es la fecha marcada en el calendario de cientos de pedófilos esperando celebrar el Alice Day, día en el que se reúnen alrededor del mundo para abusar sexualmente de menores de edad, vestidos con playeras rosas, tatuajes y logos que sirven para identificarse entre sí. Salen a las calles a buscar a sus presas, observan a los niños, sus potenciales víctimas, sus acompañantes, y al elegir su predilecto, el tributo a su enfermedad da inicio a través del secuestro para consumar la violación, y finalmente compartirlo en la Deep Web en páginas dedicadas a la pedofilia. Cualquier padre o pequeño debe tener cuidado de quién los rodea. Estos dementes pueden ser identificados en la fecha, pues generalmente portan los siguientes símbolos. Tendrán un corazón con las iniciales GL, que significa Girls Lover o amante de niñas. El segundo, un triángulo azul con las iniciales BL, que quiere decir Boys Lover o en su traducción amante de niños. Otro es una mariposa con las iniciales CL, que significa Children Lover o amante de niños, ya sea masculino o femenino. Un yin yang, que significa que aman los chicos de ambos sexos. Y uno más, que es el triángulo rosa, que es una variante de los dos primeros, donde muchas veces la gente que busca víctimas no son pedófilos, sin embargo, los reúnen para vendérselos a quienes sí lo son y ganar miles de dólares a sus cuentas bancarias. La historia de este día se remonta a Charles Dodgson, quien bajo el seudónimo de Lewis Carroll, autor de la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas y la continuación Alicia en el otro lado del espejo, fue quien dio origen a esta celebración debido al antecedente de la creación de su obra maestra. El Dr. Liddell lo contrató para que contara cuentos a sus hijas, por quienes Charles tenía un afecto especial, particularmente por Alicia, a quien le dedicó los libros que llevaban su nombre. Dodgson se enamoró de ella a tal grado que le pidió matrimonio cuando la menor solamente tenía 12 años de edad. Su familia escandalizada le pidió que se alejara por sus conductas tan extrañas y la edad de la niña. Además, tenía una afición para fotografiar a niñas desnudas. Alicia en el País de las Maravillas es considerado un clásico de la literatura infantil y ha sido llevado a la pantalla grande en diversas ocasiones, escondiendo tras la fantasía de la narración el oscuro secreto de pedofilia que padecía su autor, mismo que originó en su honor el Día de Alicia. Esta infame tradición inició en la década de los 90, producida entre la comunidad de internet, sobre todo entre los internautas de la Deep Web, debido a que en sus inicios no existía regulación en contenido, y esta continúa así. La policía no puede identificar a los usuarios anónimos, quienes presumen en estos sitios sus actos delictivos. El Día de Alicia parece poco probable por la falta de pruebas. Sin embargo, el 25 de abril de cada año, las denuncias por abuso sexual a menores se incrementan, así como los videos de pornografía infantil y los comentarios grotescos relacionados con la temática en foros especiales para pederastas. Estos enfermos
que padecen esta parafilia tratan de ocultarla ante la sociedad, que castiga su fascinación y deseo por los niños. Pero hay quienes se enorgullecen de ello y se han convertido en activistas cuya exigencia principal es que se respeten sus derechos y se legalicen las relaciones entre menores de edad y adultos para poder ejercer tales prácticas bajo libertad. Estos enfermos siempre han tratado de tener un lugar más en la sociedad, cosa que afortunadamente se les ha negado. Los pedófilos tienen una forma muy particular de actuar, sobre todo a la hora de elegir sus víctimas. Muchos de ellos se encuentran dentro de un círculo muy cerrado y de confianza, con el que se encuentran sus familiares, y las víctimas son niños generalmente con carencias afectivas o desatendidos. De acuerdo con una encuesta realizada en 1980 en la Universidad de Chicago a 20 pedófilos arrepentidos, la mayoría indica su preferencia por los rasgos físicos, como la piel lisa y suave, cuerpo esbelto, pelo largo, rostro agraciado y aspecto femenino. Son algunas de las características que agradan a estos enfermos. De esta forma, se han dado a conocer las costumbres que se hacen en los festejos de Alice Day. Tras muchos testimonios, dicho fenómeno se ha vuelto verosímil ante los internautas, quienes lo han podido constatar y que tratan de proteger a los infantes. Pero su orientación principal para elegir entre los menores es la baja autoestima. Los más débiles son los más fáciles de engatusar, son los que no hablarían, los solitarios o que no tienen amigos, aquellos con antecedentes de maltrato. Buscan niños que no estén en condiciones de contarlo. Científicamente, la pederastía es denominada como una enfermedad en la cual diversos factores genéticos y el ambiente en el que la persona se desenvuelve pueden influir en el desarrollo de un posible pedófilo. Como también se les conoce, además, se ha comprobado que esto se debe a una posible disfunción sexual, en la cual es esencial el contacto con un niño para que esta persona responda sexualmente. En algunos sitios de internet ha proliferado el tema de la pedofilia cultural, la cual pretende normalizar la práctica sexual y educar a los niños para que estos lo entiendan como un hecho normal y natural, cosa que no es nada apegada a la realidad. Pese a las leyes existentes en esta materia, quienes padecen este trastorno no pueden inhibir su deseo sexual, sin ser acreedores a un castigo o en muchas ocasiones faltos de medicamentos para poder controlarse. El peligro para los menores es constante por la facilidad con la que estos pueden relacionarse con ellos. El 25 de abril, estadísticamente, solo es un día en el que incrementan los abusos. No obstante, el riesgo de algún tipo de abuso a menores siempre es latente. Muchos afirman que el día de Alicia solo tiene cabida en la imaginación de los padres de menores. Los hechos que suceden en esa fecha nos indica otra situación completamente diferente. Se habla de una organización extremadamente compleja, símbolos y lugares. Los pederastas se reúnen en una locación completamente secreta que únicamente se difunde en los rincones más oscuros de la Deep Web. ¿Quiénes serán las perversas mentes detrás de este escalofriante festival? ¿Y qué le sucede a los desafortunados niños que jamás regresaron después de ser secuestrados? Quedará en el más absoluto de los misterios, pasando a ser parte de los casos misterio. Gracias por acompañarnos, amantes de lo desconocido. Hasta la próxima. Si el video te gustó, por favor regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. También síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjala aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda que en el mundo siempre habrá misterios.